Muy buenas noches. La noticia del día son las respuestas que dieron el Alto Comisionado para la Paz y el jefe del equipo negociador del gobierno a las 52 críticas iniciales presentadas por el Centro Democrático. Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle negaron que se estén otorgando curules a las FARC y que vaya a haber una expropiación masiva de terrenos. Dijeron que esto se lo entregarán por escrito al partido uribista y mientras esto sucedía presentó 16 nuevas, lo que ellos llaman capitulaciones que el gobierno habría hecho ante las FARC en la mesa de negociación en La Habana. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Las circunscripciones transitorias de paz no son para darle cupos a las FARC. Gobierno responde a críticos del proceso de paz. Descarta entrega de curules a las FARC. Jefe del equipo negociador del gobierno dice que no habrá paz armada ni expropiación de tierras. Comisionado de paz advierte que la paz será financiada por todos los colombianos. Alias Timochenko pide excluir al uribismo del proceso de paz. Iglesia pide reconciliación entre presidente Santos y expresidente Uribe. Cae en Brasil alias Marquitos, el máximo capo de la costa atlántica. Cae percepción de inseguridad en 28 ciudades según encuesta del DANE. Caos, congestión y escasez de transporte en tercer día de paro de buses en Bogotá. Yo hago trampa. Sí, hago trampa. Agarrón cafetero. Chocan Misión Cafetera y cultivadores del grano. Pánico y caos en Canadá por ataque de hombres armados al edificio del Parlamento. Real Madrid vapuleó a Liverpool en Inglaterra con gran actuación de James Rodríguez. Adrián Ramos volvió a marcar con el Dortmund en la victoria sobre el Galatasaray. Adriana Lucía une su talento al músico español Antonio Carmona y presenta en Bogotá su nueva canción. Y el diseñador John Sonnen nos da un adelanto de su más reciente colección. Los espero al final de la misión en un flash. El jefe del equipo negociador en La Habana, Humberto de la Calle, agrupó en 4 puntos las respuestas para las críticas que presentó el Centro Democrático luego de estudiar los preacuerdos entre el gobierno y las FARC revelados hace 3 semanas. De la Calle habló antes que la delegación partiera a Cuba para iniciar un nuevo ciclo de negociación. Así responde el gobierno al uribismo frente a los cuestionamientos que ha hecho, donde asegura, entre otras cosas, que se producirá sin indemnización la expropiación de terrenos o que se está preparando una reforma electoral al gusto del terrorismo. Nada de lo pactado conduce a un proceso de colectivización de la tierra. Hay que decir que las normas sobre expropiación y extinción del dominio, sobre las cuales se basan las críticas, están vigentes hace muchos años. No habrá paz armada. No va a ocurrir que terminemos un acuerdo y las FARC, con el fusil en la mano, califiquen la implementación de los acuerdos, a ver si ganamos el año o no, como en una especie de auditoría armada. Eso no va a ocurrir. Tengan la seguridad de que empíricamente se demostrará que no es cierta la afirmación de que ese es un regalo a las FARC. Eso realmente es una especulación. Y además, en el pasado hemos visto que zonas aparentemente de gran influencia de las FARC luego han elegido alcaldes de otras filiaciones políticas. Luego, realmente eso es totalmente especulativo. El gobierno también dice que no es cierto que se le vaya a entregar la definición de zonas de reserva campesinas al terrorismo, porque ya están creadas por ley desde el año 1994. En la respuesta al Centro Democrático también participó el negociador y alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien se refirió a la financiación del posconflicto, la pregunta que hasta ahora nadie ha podido responder. El alto comisionado aseguró que desde hace un año vienen trabajando con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional para comenzar a explorar las fuentes de financiación. El grueso de esto lo tendremos que financiar nosotros los colombianos, porque es para nuestro propio país. Pero también contamos con que haya una muy importante cooperación internacional. Y justamente lo que va a hacer el presidente Santos ahora en noviembre es afianzar esos apoyos políticos que tenemos en el exterior, en Europa, y comenzar a hablar ya más en detalle de cuáles son los proyectos, cuál es la visión para empezar a coordinar mejor esa cooperación internacional. Sergio Jaramillo dijo que la financiación en general del acuerdo y especial el punto 1 referente a la reforma integral rural, todo lo que se aprueba en La Habana tendrá financiación garantizada.
El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, publicó en la página web del grupo guerrillero una carta en la que le pide al presidente Juan Manuel Santos romper relaciones con el uribismo de manera definitiva. Timochenko asegura en su misiva que un armisticio es necesario para darle credibilidad al proceso de paz. El jefe guerrillero se refirió al escándalo en el que se convirtió la información de que él ha estado en La Habana y dijo que los acercamientos del expresidente Uribe con las FARC en el pasado no deberían ser ahora críticas suyas y de sus simpatizantes al actual proceso de paz. Timochenko le dice al presidente Santos que su gobierno no debe temer a las reacciones del uribismo contra la paz, sino que debe hacer a un lado y aislar sus posiciones extremas. Para ello es necesario, dice el guerrillero, romper definitivamente con ellos, y dijo que Santos ha vacilado en ese sentido. Adicionalmente insiste en el armisticio que había planteado recientemente y afirma que estas son decisiones que no dan espera y que harían creer a todos los colombianos en el proceso de paz. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo hoy que a pesar de las críticas seguirá adelante con el proceso de paz para lograr un país más equitativo y mejor educado. El presidente de la República aseguró que el proceso de paz avanza con el propósito de dejar las armas prontamente, pero que esto viene acompañado de bienestar hacia los colombianos con el cubrimiento de sus necesidades básicas. Que el pueblo colombiano, la gran mayoría de los colombianos, seguimos en ese camino hacia la paz, hacia la equidad y hacia la mejor educación. Manifiesta que no le presta atención a sus detractores, ya que solo busca el bienestar del pueblo. Hay algunos que no les gusta las casas gratis, hay algunos que no les gusta la paz, hay algunos que dicen que es mejor dejar las cosas como están. Yo a ellos les digo, sigan con su cuento, que el pueblo está con nosotros. Las declaraciones las entregó en La Dorada Caldas, donde sortearon 160 viviendas y además celebraron el cumpleaños número 35 del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, exhortó al expresidente Álvaro Uribe y al jefe de Estado, Juan Manuel Santos, para que busquen un encuentro que les permita tramitar por vías civilizadas las diferencias que tienen frente a la forma de conseguir la paz. Puede ser muy iluminador, porque el presidente Uribe también tiene intuiciones muy importantes sobre la paz, como las tiene el presidente Santos, y podrían enriquecerse mutuamente. Yo creo que sería muy lindo que se encontraran, compartieran sus ideas, se enriquecieran mutuamente y tal vez hicieran un pequeño pacto de paz. Bueno, para hablar de estos temas que han rondado alrededor de la paz, en el día de hoy nos acompaña el senador por el Centro Democrático, el señor José Obdulio Gaviria. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Senador, cuando uno oye la respuesta de Humberto de la Calle, por ejemplo, en el tema de la entrega de armas, que ustedes en el Centro Democrático dicen que las FARC no se comprometen a entregar las armas, y él responde, bueno, pues que es un punto que ni siquiera se ha tocado, entonces decir cualquier cosa al respecto es una mera especulación. Se pregunta por qué el Centro Democrático especula. Yo sé que usted me va a decir que ustedes no especulan, pero quiero oír su respuesta. No se especula. Claudia, hay que tener en cuenta todo el contexto, y el contexto está en la respuesta de la Calle, pero también en la carta de Timochenko. Y parecería entonces que hay un diálogo de sordos. Timochenko es claro y soberbio en retar al establecimiento y casi que decirle a Santos que rompa con la democracia. Bueno, pues que uno diría que también ese es el trabajo de Timochenko, ese es el trabajo de cualquier parte en una negociación, apretar y ver de ahí qué porcentaje saca, ¿no le parece? Apretar hasta que nos asfixie, estoy de acuerdo, y nos va a asfixiar si sigue la cosa así. Bueno, ¿de qué manera puede el Centro Democrático presentar sus críticas de una manera constructiva para la paz y no destructiva? O le pregunto si lo que el Centro Democrático quiere es acabar el proceso y seguir netamente por la vía militar. No, pero es que lo constructivo es salvar la democracia colombiana. ¿O a usted le parece muy constructiva la democracia venezolana actual o la democracia, comillas, cubana actual? Los acuerdos, los 3 acuerdos, yo los leí en detalle, párrafo a párrafo. Destruyen completamente el sistema capitalista y de libre empresa y de libre iniciativa y sobre todo de libertades públicas. Bueno, yo estoy hablando de la democracia colombiana y no de hipotéticos de lo que se podría convertir según las opiniones que tiene el Centro Democrático. Pero entonces confírmeme, para ustedes la única vía es la militar, nada de negociación, a pesar de que el presidente Uribe intentó negociaciones en su gobierno, porque ya lo hemos sabido.
Exactamente, y con un propósito: dejación de las armas, cesación absoluta de la actividad criminal, arrepentimiento, no repetición y obviamente respeto a la justicia en cuanto a penas alternativas y Senador, disminuidas. ¿pero eso es no querer hacer la paz antes de sentarse a negociarla? Pero lo que pasa es que eso es un proceso y el proceso nuestro determina claramente que lo que las FARC están haciendo es incrementando su capacidad de fuego. ¿Sabe por qué está moviendo tanta gente hacia Cuba? Se lo digo. Hoy tuve una conversación con un desmovilizado y me aclaró mucho el asunto. Están preparando la 10ª conferencia. La 10ª conferencia sería un salto hacia el poder, hacia dijéramos, la ampliación generalizada de la violencia en Colombia. Brevemente, senador, que se nos acaba el tiempo. ¿Un encuentro Uribe-Santos lo ve posible en algún escenario en el corto plazo? El presidente está preparando una respuesta a Leiva que no engaña. Tiene sus posiciones muy claras, pero no engaña. No, dijéramos, no envía cartas que son celadas. Es el senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático. Gracias por atendernos esta noche. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, después de oír a la parte y a la contraparte, lo que le hemos preguntado a ustedes en las redes sociales el día de hoy es ¿a quién le creen? ¿A las críticas del Centro Democrático o a las respuestas de quienes forman parte de la comisión negociadora? Alejandra. Buenas noches, Claudia y Santiago. Ante nuestra pregunta, esas fueron las respuestas de algunos de los seguidores de la cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia. @SoataBoy, es una falta de respeto con el gobierno de parte del Centro Democrático, cada vez se hacen odiar. @Gile_SG, creo en el Centro Democrático, las actuaciones del gobierno han sido a escondidas. @Armando2153A, buenos porque así el gobierno, guste o no, le guste, tendrá al final que reconsiderar la forma como lleva los diálogos. @Fabio Mateus_, que el Centro Democrático no haya como ser el palo en la rueda de los diálogos de paz. @ReivaJFJ, solo buscan su beneficio y no piensan en todos los colombianos. @JGAT05G, Uribe no acepta que Santos es más inteligente y él sí va a lograr el acuerdo de paz con las FARC y con el ELN. Tras los últimos episodios, el presidente Santos ha ofrecido un acercamiento con el senador Álvaro Uribe Vélez, sin que haya recibido respuesta aún. Sin embargo, en las redes sociales los colombianos piden que la eventual reunión se haga pública. Los invitamos a ustedes a que sigan participando en nuestros temas del día, en la cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia. Claudia y Santiago, sigan ustedes con más información. Gracias, Alejandra. Y vamos a otro punto de la información nacional. Se mantiene en alerta naranja una amplia zona del departamento de Nariño debido al aumento de la actividad sísmica en esa zona del país. Pero vamos con otro tema. Cayó en Brasil Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, considerado por las autoridades como el gran capo del narcotráfico de la costa atlántica. La detención fue realizada gracias a la cooperación de las autoridades brasileñas. Estas son las primeras imágenes que se conocen de alias Marquitos Figueroa tras su captura en Bonavista, Brasil. El resultado lo dio a conocer el propio presidente Juan Manuel Santos en Pereira. Me acaban de informar que la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Federal de Brasil, capturó a un objetivo de altísimo valor. Estamos detrás de él hace mucho tiempo, Marquitos Figueroa. Para las autoridades, Marcos de Jesús Figueroa, de 47 años y oriundo de La Guajira, conocido con el alias de Marquitos, es el capo del narcotráfico más poderoso y temido del norte del país. Actualmente era uno de los hombres más buscados del país y por su cabeza la policía ofrecía una recompensa de 300 millones de pesos, pues material probatorio lo comprometería con múltiples crímenes de funcionarios y políticos en La Guajira y Cesar. A alias Marquitos también se le acusa de tener una alianza criminal con el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez, quien está preso por ser el presunto responsable de 3 homicidios. En los últimos meses la policía cerró su cerco y dio con la captura de sus hombres más cercanos, incluido su propio hijo Marcos Francisco Figueroa, quien fue capturado el 9 de mayo de este año. Se mantiene la alerta naranja en una amplia zona del departamento de Nariño por el aumento de la sismicidad en los sectores cercanos a los volcanes Cerro Negro y Chiles.
La actividad sísmica de los volcanes Cerro Negro y Chiles, ubicados en Cumbal, Nariño, tienen alerta máxima a las autoridades, quienes presidieron un comité ampliado de emergencias con la presencia del director nacional Carlos Iván Márquez. Se mantiene el esquema de estar en una alerta naranja, por lo que puede darse una erupción en términos de días o semanas. En el municipio de Cumbal se instaló el Plan de Respuesta Nacional por orden presidencial con todos los organismos de socorro. La sismicidad que hemos venido reportando durante estos meses y días sigue con unas tasas bastante altas. O sea, estamos teniendo en promedio, para que ustedes tengan idea, entre 200 y 300 sismos por hora. En los últimos 3 días se han registrado más de 3.500 temblores, situación que está siendo analizada con funcionarios del sistema vulcanológico del Ecuador. Y ahora vamos a Santander. En Bucaramanga el transporte público salió a las calles a protestar. Esta vez el inconformismo es por el crecimiento de las rutas piratas. Con parálisis del servicio público y una gran marcha blanca que se tomó las calles de la ciudad, cerca de 2.000 dueños y conductores de buses convencionales protestaron hoy en Bucaramanga por el desplazamiento que el transporte formal y pirata les está causando. No hacen nada por la piratería, por el mototaxismo, y nosotros los trabajadores legales estamos aguantando hambre. Esos son más de 1.000 y pico de conductores y las familias de nosotros están totalmente mal. Aclarando que bajo presión su alcaldía no negocia, el mandatario local les anunció que la solución a ese problema es una sola y es nacional. Que hagamos un solo sistema de transporte público, que el sistema convencional que hoy ocupa el 34% de la prestación del servicio en el caso de Bucaramanga y del área metropolitana, se sume al 66% que hoy le corresponde al sistema de transporte masivo Metrolínea. Entre tanto, mañana ambas partes volverán a reunirse en busca de acuerdos. La percepción de inseguridad en Colombia se ha reducido, por lo menos así lo indica una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 28 ciudades del país. Preguntándole a 240.000 personas de 28 ciudades, el DANE pudo concluir que la percepción de inseguridad ha disminuido, siendo Pasto, Buenaventura y Bogotá donde más se sienten inseguros. Que mientras la tasa de percepción de inseguridad es de un poco por encima del 57%, las personas efectivamente que han sido afectadas por un delito, ¿sí?, es solo el 18%. A diferencia de la percepción, cuando se trata de hechos delictivos ocurridos, Pasto, Bogotá y Ibagué lideran el listado. Y la ciudad con menor afectación corresponde a San Andrés. Los delitos más recurrentes son el hurto a vehículos y a personas. El artículo que más se hurta a las personas es el celular. En materia de convivencia, las riñas son las alteraciones más comunes. Y lo que más la provoca es pues la agresión verbal, el insulto, etc. Según el DANE, la menor causa de riñas son las drogas y el alcohol. Caos, congestiones y desórdenes en las estaciones de Transmilenio, además de escasez de buses, marcan el tercer día de paro de los transportadores en Bogotá. 24 personas fueron capturadas por promover bloqueos en las vías. 120 vehículos del Sistema Integrado de Transporte han sido atacados durante las protestas. Desde muy temprano, más de 100 transportadores hicieron un plan tortuga en 6 localidades de Bogotá. Nosotros venimos a exigir nuestros derechos, que nos paguen nuestros carros o que nos los recojan de una vez. Si no nos va a dar, que no nos quite, porque nosotros sostenemos muchas familias. 3 días de bloqueo en Bogotá desataron enfrentamientos entre la policía y algunos conductores en la avenida Ciudad de Cali. Tenemos varias busetas dañadas, ellos mismos han traído personas que han venido pinchando las llantas con cuchillos. Hemos entregado más de 1000 carros y no nos han pagado la renta, nos tienen quebrados. Debemos en los bancos, debemos en todos lados. El caos se agudizó con el cierre de estaciones como Patio Bonito y el Portal de las Américas. En menos de 2 minutos, más de 300 personas ingresaban sin pagar al sistema. Si siempre es la misma terapia y nunca lo hacen, entonces. Y nos pegaron a todos los que estábamos ahí, nos pegaron. Esto es un abuso. El distrito reportó daños a 126 vehículos y la detención de 24 personas.
Y por su parte, el alcalde Gustavo Petro denunció un plan de sabotaje contra el sistema integrado de transporte público orquestado presuntamente por personas que estarían aprovechando el paro transportador. El mandatario local denunció que se está pagando por los actos vandálicos contra el sistema de Transmilenio y de buses azules. Rompieron 22 buses, vidrios de 22 buses. Les pagan para romperle los vidrios a los buses para que estos no lleguen y entonces se produzca lo que tú acabas de contar. La población queda en esos lugares sin medio para moverse y ellos quieren moverse. Y a esta hora hay problemas con la movilidad, con el orden público también en distintos puntos de Bogotá. Federico Ortega está en la Alcaldía Mayor. Buenas noches, Federico. ¿Cuál es el reporte? Hola, muy buenas noches. Pues se complica la situación de orden público en Bogotá a raíz del paro de transportes que ya cumple 3 días en la ciudad. Según informa el puesto de mando unificado de la Alcaldía Mayor, a esta hora se presentan bloqueos en varios puntos de las troncales de Transmilenio, especialmente en la avenida Caracas con calle 72, donde hay enfrentamiento entre la fuerza pública, el escuadrón móvil antidisturbios de la policía y también algunos de los usuarios que bajaron a la vía y estaban bloqueando en ese punto. Lo mismo ocurre en la calle 100 con autopista norte y los últimos puntos de bloqueo se presentan cerca a la estación Marley, en la calle 34, en la calle 26 con autopista norte y también en el sector de la calle 85. Según informó el cuerpo de policía de la ciudad y también la Secretaría de Gobierno, algunos funcionarios de Transmilenio fueron agredidos por manifestantes en la estación Banderas y a esta hora es muy complicada la situación de orden público. Se están buscando vías alternas para los vehículos particulares y también para Transmilenio, que estaría tomando no la avenida Caracas, sino otras vías como la carrera 24. A esta hora continúa reunido el alcalde Gustavo Petro con algunos representantes de los transportadores tratando de llegar a un acuerdo que ponga cese a este paro de transportadores y obviamente genere la tranquilidad en la ciudad para recuperar el orden público. Estaremos muy atentos a cómo se adelanta esta noche de paro en la ciudad y obviamente cómo la policía atiende los diferentes puntos donde hay conflictos. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, Federico Ortega, CMI La Noticia. Gracias, Federico. Buenas noches. Pues ya lo saben, paciencia en el retorno a casa debido a la congestión vehicular. Y en otros temas, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de unificación de los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente de la República en medio del ausentismo de los integrantes de la bancada del Centro Democrático. El Centro Democrático decidió salirse de la Comisión Primera de la Cámara cuando se votaba la proposición del gobierno que unifica los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente. Eso lo que quiere decir es que los alcaldes y gobernadores le están pasando factura de cobro al gobierno nacional para que aprueben su reelección. A pesar de que se había dicho que el proyecto nació muerto, se aprobó con 22 votos a favor y 1 en contra, el de la representante Angélica Lozano. Mientras tanto, el ministro del Interior aceptaba que el gobierno adquirió un compromiso con las autoridades regionales. Claro que sí. Obvio que sí, aceptamos la acusación que se le hace al gobierno del presidente Santos de cumplir sus compromisos de campaña. El presidente de la Comisión Primera, Jaime Buenahora, aseguró que hubo plenas garantías a todos los partidos. Representante de la Cámara, Angélica Lozano, muy buenas noches. Buenas noches. Usted presentó un proyecto y además también lo presentó alguien del Centro Democrático, pero 2 proyectos por separado, para que se archivara este proyecto de unificación de periodos. ¿Por qué lo ve tan inconveniente? Es inconveniente porque es una farsa, no es por el bienestar del país ni por articular plan de desarrollo nacional con municipal, es para pagar un favor de campaña. Le ayudaron a Santos a reelegirse y él entonces les devuelve con la reelección de alcaldes y gobernadores. Esto no le sirve al país y es una contradicción inaceptable. En el equilibrio de poderes, el gobierno propone eliminar la reelección presidencial de procurador, contralor, magistrados, pero aquí en cambio les da en bandeja la reelección a los actuales mandatarios. En el equilibrio de poderes dice, esto trae tantos cambios que la vigencia será en el 2018, en el 2022. Aquí dice inmediatamente, habilítelos para que de hoy en un año compitan por reelegirse haciendo campaña con el presupuesto público. ¿Usted puede dar nombres y apellidos de los alcaldes con los que el gobierno está más comprometido en pagar esos favores de los que usted habla? No los conozco, pero el salón estaba lleno de lobistas, de representantes de las federaciones públicas que se conocen, de asociaciones de municipios, de alcaldes y de gobernadores,
y no hay una razón de fondo de Estado. Si fuera tan seria y tan institucional, habría desde antecedentes hasta un estudio serio que analizara las vigencias, como en el ejemplo que le pongo que lo difiere para 2018-2022. Esto es un simple pago de favores contra reloj. Si no se aprobaba hoy en la comisión, se moría por términos. Cambiaron el orden del día e impusieron mayorías y aplanadora. Muchos congresistas de la Unidad Nacional en voz baja decían, no nos gusta, pero nos toca cumplir la orden. A ver, si le entiendo, ¿usted estaría de acuerdo con la unificación, pero no como un pago de favores y que no se haga de manera inmediata, que se hable de eso en unos años? Tengo dudas sobre hacer 3 elecciones el mismo año porque se puede jalonar desde el presidencialismo, desde los candidatos con campañas multimillonarias, desde el último concejal hasta el presidente. Temo básicamente que por el mismo tamal se gane el combo, el kit electoral. Yo creo que da pluralismo, alternancia y gobiernos municipales autónomos separando las elecciones. Pues lo peor, por supuesto, es el mico de reelección actual, pero tampoco me convence la unificación de periodos. Pues es el argumento y el punto de vista de la senadora Angélica Lozano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a usted. Y el tema del café provocó una acalorada discusión entre el director de la misión cafetera, Juan José Echavarría, y el integrante del comité de cafeteros, Eugenio Vélez. El pago de los dineros del programa de apoyo al ingreso del caficultor provocó la discusión. La jornada académica de socialización de los estudios preliminares al informe que presentará la misión cafetera sobre el sector terminó en un enfrentamiento verbal. Juan José Echavarría sentó su posición frente a los subsidios, como el de protección al ingreso cafetero y la manera como este fue otorgado. Lo que pasó con el PIC es muy desafortunado. Lo que muestra el trabajo de Roberto Steiner, y voy a citarlo, es que 10% de los cafeteros se apropiaron del 60% del PIC. Echavarría dijo que los subsidios podrían ser reemplazados por inversiones en obras públicas, pero a los cafeteros sus declaraciones les parecieron sin sustento. ¿Qué quiere usted? Condiciones en que los cafeteros puedan producir y ganar en su cultivo. No, no son bienes públicos. No, es subsidios porque hay que tener subsidios. Los ánimos se encendieron cuando Eugenio Vélez del Comité Nacional de Cafeteros y Dignidad Cafetera señalaron que no es cierto que el 10% de los productores se apropiaron del 60% de los recursos del PIC. O sea, yo hago trampa. Yo no he dicho a usted que es un tramposo. No. Sí, señor. Que usted usa las cifras que le... Eso es hacer trampa. Eso es hacer trampa. Hoy en la Universidad del Rosario se expusieron los estudios preliminares referentes al precio del café, producción, institucionalidad, entre otros. Se espera en los próximos días el informe definitivo de la misión. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó los alcances del acuerdo alcanzado con Panamá para buscar la firma del Tratado de Intercambio de Información Financiera. Cárdenas dijo que nunca se pensó en dejar permanentemente en la lista de paraísos fiscales a Panamá. Por eso el decreto fue muy oportuno, porque precipitó esta negociación con Panamá para que Panamá accediera a negociar un acuerdo de información tributaria con Colombia. Y en 3 otros casos, los países aceleraron el paso y llegaron a un acuerdo con Colombia en un tiempo récord. Barbados, Mónaco y Emiratos Árabes Unidos, que salieron de la lista de paraísos fiscales porque ahora tienen ya un mecanismo efectivo de intercambio de información tributaria con Colombia. Y se desplomó la acción de Ecopetrol, el precio volvió a caer por debajo de los 3.000 pesos. Carlos Grosso, muy buenas noches. No es normal este tipo de comportamientos en la acción de Ecopetrol. ¿Qué es lo que está pasando? Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, lo hemos dicho en varias oportunidades en esta sección. La caída en lo que va corrido del año del título de Ecopetrol obedece puntualmente a las pocas noticias relacionadas con nuevos hallazgos y nuevas exploraciones por parte de la empresa. Este título ha caído más del 20% en lo que va corrido del año. Pero hoy puntualmente, ¿qué sucedió? El Departamento de Investigaciones Económicas del HSBC en los Estados Unidos bajó el precio objetivo del título de $36 en el mediano plazo a $25. Esto asustó al mercado en Colombia porque se preguntan qué saben en Estados Unidos acerca de Ecopetrol que no sepamos nosotros. ¿Cómo ha caído en lo corrido del año, o mejor desde el 2 de abril, cuando estaba en 4.030 pesos el título de Ecopetrol? Pues hoy cerró en 2.930 pesos, repito, más del 20% en lo que va corrido del año.
Indicadores económicos del día en CMI. TRM, 2.049 pesos con 90 centavos para mañana. Un euro cuesta en Colombia 2.593 pesos con 12 centavos. Café en Nueva York baja $1 con 91. Mañana la carga se comprará en promedio en 745.000 pesos. Azúcar en el mercado internacional sube 16,50 centavos de dólar. Petróleo WTI al cierre cae, se acerca a los $80. Hoy cerró en $80,52 el barril de WTI. Y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Enca, la ganadora del día, sube 3,31%. Y la acción perdedora de la jornada, también del sector petrolero, cae Canacol Energy, más del 10%. Mañana hay que estar muy atento a las peticiones de subsidio por desempleo en los Estados Unidos, Claudia. Muchas gracias, Carlos. Al volver, la información internacional. Un soldado perdió la vida después de que el edificio del Parlamento canadiense en la ciudad de Ottawa fuera blanco de ataques por parte de un grupo de desconocidos. El escuadrón especial de la policía acordonó la zona y luego de varias horas confirmó que uno de los atacantes también fue dado de baja durante el fuego cruzado. But then we saw a man with a mask over his face, well, a scarf, long black hair. I think he was wearing blue pants and a black jacket, and he had a double-barrel shotgun. Las autoridades señalaron que el incidente habría iniciado cuando una persona armada abrió fuego ocasionando la muerte de un soldado que custodiaba el monumento a los caídos a pocos metros de la entrada principal del Parlamento. So I look across the street and there was a man with a rifle shooting at a bunch of people. So we, I yelled at all my guys. There's guys shooting, so everyone, get down. Las imágenes muestran los momentos de pánico que se trasladaron al interior del edificio gubernamental, en donde el sospechoso ingresó y realizó al menos 30 disparos. Las escuelas del sector fueron cerradas y acordonadas y el gran despliegue policial intervino edificio por edificio en búsqueda de otros 2 sospechosos de disparar contra la sede del gobierno. El gobierno de Estados Unidos señaló que ya hay contacto con las autoridades en Canadá para apoyar la investigación del caso. Officials inside the US government have been in close touch with their Canadian counterparts today to offer assistance. That includes officials here in the White House. El hecho enciende las alarmas en el país después de que en la tarde del pasado lunes un joven de 25 años de edad declarado como yihadista atropellara en la ciudad de Montreal a 2 soldados, ocasionando la muerte de uno de ellos. El gobierno canadiense decidió elevar de nivel bajo a medio la amenaza terrorista en el país dentro de los hechos que se presentan después de que Canadá anunciara su entrada a la coalición internacional que combate al Estado Islámico en Irak y Siria. En Estados Unidos, los resultados de las pruebas toxicológicas y de la autopsia realizada al cuerpo del joven negro Michael Brown, asesinado por un policía de Missouri en agosto, revelaron rastros de marihuana y dejan al descubierto que recibió a corta distancia varios disparos a quemarropa. Aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy. Un barrio de la ciudad israelí de Jerusalén fue escenario de lo que según las autoridades sería un ataque terrorista luego que el hombre que conducía este vehículo arrollara a 9 personas, entre ellas a una bebé que falleció. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugirió que el presidente palestino Mahmoud Abbas es responsable de ataques como este. En otro incidente, 2 soldados israelíes resultaron heridos por disparos procedentes de Egipto en una zona fronteriza. En Estados Unidos, 4 ex empleados de la empresa de seguridad Blackwater fueron declarados culpables de homicidio por su responsabilidad en la muerte de 14 iraquíes en Bagdad en 2007, que dejó otros 18 heridos. La fiscalía argumentó que algunos de los guardias de esa empresa mostraban una profunda hostilidad hacia los civiles iraquíes. Blackwater había sido contratada por el Departamento de Estado estadounidense para proteger diplomáticos en Irak. Estados Unidos investiga si sus armas y las de sus aliados lanzadas desde el aire la madrugada del domingo para las fuerzas kurdas cayeron en manos de los yihadistas de la milicia terrorista Estado Islámico, quienes intentan tomar el control de la ciudad siria de Kobani. Turquía considera que esa operación, que incluyó el lanzamiento de medicinas y municiones, fue un grave error. Con 423 votos a favor, 209 en contra y 67 abstenciones, el Pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a la Comisión Europea que presidirá los próximos 5 años el ex primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, quien aseguró que el principal reto al que se enfrenta será acabar con el desempleo, especialmente el de los jóvenes. Se espera que Juncker asuma el cargo el próximo 1 de noviembre. Las autoridades de Suecia intensificaron por aire, tierra y agua la búsqueda de un presunto submarino espía que estaría en sus aguas desde el pasado viernes.
Aunque Suecia no ha responsabilizado a ningún país de esta intromisión, las autoridades no descartan que pueda tratarse de un submarino ruso. Volvieron las protestas a Hong Kong. En las últimas horas, miles de manifestantes marcharon hacia la casa del jefe de gobierno para exigir su renuncia por su respaldo a las políticas de China para elegir a su sucesor en el año 2017. Los hongkoneses que están en contra de las marchas iniciadas hace 25 días también protagonizaron disturbios con los manifestantes prodemocráticos. Y al Real Madrid le alcanzaron 45 minutos para ganarle al Liverpool por la Champions. Ya volvemos. Un soldado español se convierte en el hombre más sexy del mundo y la supermodelo Miranda Kerr revoluciona con su belleza a los coreanos. Los espero después de comerciales en un flash. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. En un mundo digital como este, nunca se tienen demasiadas aplicaciones de mensajería instantánea. Y mucho menos cuando la comunicación por medio de estas han hecho que el idioma empiece a mutar con los emojis, los memes y ahora con las nuevas plataformas de mensajería móvil que le permiten compartir GIFs animados. Se trata de Relay GIF Messenger, que está disponible gratuitamente para el iPhone y celulares con sistema operativo Android. Después de instalarla, solo debe registrar sus datos y un correo electrónico o iniciar sesión por medio de su cuenta de Facebook. Luego, escriba el número de su móvil para encontrar amigos en esta aplicación. Cuando ya esté en una conversación, al pulsar en el icono más, aparecen las animaciones GIF disponibles, organizadas por tendencias y reacciones. Hay dos pestañas en las que se encuentran aquellas que marcó como favoritas y las que ha usado en sus conversaciones guardadas en el historial. La aplicación incluye una gran colección de animaciones graciosas, en la que están desde mascotas hasta las expresiones más divertidas de los personajes de sus películas y series favoritas. Cuando tenga la imagen ideal, pulse sobre esta y luego en la opción Relay para compartirla. En caso de que no encuentre lo que busca o quiera mostrar su creatividad, también puede crear sus propias animaciones usando la cámara de su móvil para grabar pequeños clips y crear su propio GIF. Los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Facebook Messenger son los más usados en el mundo, pero ninguno de los dos le permite a usted compartir GIFs con sus amigos, cosa que muchos usuarios están pidiendo afanosamente. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en su partido número 100 como visitante en Champions, el Real Madrid le ganó al Liverpool con amplia superioridad. Estadio de Anfield, del Liverpool, el Real Madrid completaba su partido 100 de Champions como visitante. No pasó nada con Balotelli, tocó la pelota ahí cuando empezó el partido. Acá el primero, mirá, Cristiano, Benzema, Cristiano, James, se la pica por arriba, mirá qué pase perfecto y de sobrepique. El portugués pone el 1-0 a los 22 minutos para el Real Madrid. Segundo, otra vez, mirá, Cristiano la tiene, se la da a Isco a Toni Kroos, Benzema ya levanta la mano en el segundo palo y Toni Kroos en alemán le dice, bueno, está bien, toma, hacelo. Cabezazo al segundo palo, golazo del francés. Y aquí el tercero, Toni Kroos, tiro de esquina, le pega a Pepe, queda rebotando en el área y está Karim Benzema para poner el 3-0 definitivo del Real Madrid. El segundo tiempo estuvo de más. Fue un trámite, gran actuación del Real Madrid en Champions, 9 puntos de 9 disputados. Y el lado bueno del Dortmund sigue demostrando en Champions que está para cosas grandes. Hoy goleó al Galatasaray en Estambul. El Borussia Dortmund vive dos realidades totalmente diferentes. Mientras en la Bundesliga no despega, en la Champions parece no tener rival. Hoy le ganó a domicilio al Galatasaray con el aporte goleador del colombiano Adrián Ramos. El primero en el infierno de Estambul fue obra de Aubameyang, quien a pase de Marco Reus la empujó para adelantar al Dortmund en el marcador. A los 18 minutos, el mismo Aubameyang estiró diferencias tras recibir solo la asistencia de Pisek. Nada pudo hacer el uruguayo Muslera. Antes de finalizar la primera parte, llegó el mejor gol del encuentro. Marco Reus disparó desde 30 metros y bañó a Muslera para el 3-0 de los alemanes.
pero faltaba el de Adrián Ramos. El caucano, que entró a los 82 minutos, en la primera que tocó a pase de Gundogan, definió magistralmente para el 4-0 definitivo, con el que el Dortmund lidera su grupo tras sumar 9 puntos de 9 posibles. Y hoy fue presentado el recorrido del Tour de Francia 2015. A priori, la abundante montaña podría favorecer las aspiraciones de Nairo Quintana. Los Países Bajos acogerán el próximo 4 de julio de 2015 la salida del Tour de Francia, en el que la alta montaña será el plato fuerte, mientras que la contrarreloj fue relegada a un segundo plano. Serán 21 etapas diseñadas especialmente para que los mejores escaladores del mundo se disputen pedalazo a pedalazo el maillot amarillo. Durante la primera semana, la principal novedad será el regreso de las bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos para los 3 primeros de cada etapa. La segunda semana estará marcada por la llegada de los Pirineos, con 2 finales en alto, incluyendo la inédita subida al Pierre Saint-Martin. Finalmente, la tercera semana decidirá sin duda el campeón. Serán 4 etapas de altísima montaña, de las cuales 3 tendrán llegadas en alto, incluyendo el mítico Alpe d'Huez y sus 21 curvas. Allí Nairo Quintana en el 2013 tuvo una gran presentación, recortándole tiempo a sus rivales en la general para finalmente terminar siendo el subcampeón de esa edición. La llegada, como siempre, será un circuito por los Campos Elíseos de París. Y Roger Federer por ahora es profeta en su tierra. Avanza en el Abierto de Basilea, al igual que el número 3 del mundo, el español Rafael Nadal. En casa de su clásico rival, el español Rafael Nadal continuó arrasando en el ATP 500 de Basilea. Su víctima en segunda ronda fue el francés Pierre-Hugues Herbert, de camiseta roja. El número 3 del mundo vapuleó en 57 minutos 6-1 y 6-1 al tenista galo. En octavo se enfrentará al ganador del partido entre el kazajo Golubev y el croata Koric. El orgullo de Basilea tampoco decepcionó. Roger Federer, número 2 del mundo, arrolló a James Müller en 46 minutos. Los parciales 6-2 y 6-1. Roger, que ya ganó ese torneo en 5 ocasiones, quiere el título porque en las 2 últimas ediciones perdió la final. En segunda ronda chocará ante el ruso Denis Istomin. Que tengan una buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Hoy día el mundo de la música vive una revolución gracias a las muchas fusiones que los artistas de diferentes estilos hacen para que su cultura trascienda. Los más recientes en hacer una dupla que une el folclore español y el colombiano son los cantantes Adriana Lucía y Antonio Carmona. Este es el resultado. Unidos por la admiración mutua, Adriana Lucía y Antonio Carmona conforman el primer dueto oficial de la cantautora. Yo la vi en una fiesta en Miami, ella venía presentando el documental suyo y la verdad que me impresionó muchísimo el verla cantar, el verla en un escenario. Cedro, como se titula la canción, escrita por la cordobesa y producida por José Gaviria, habla de sentimientos de dolor y decepción. Puedo decir que después que la compuse me sané y me di cuenta que el cedro no solamente era el corazón de la otra persona, sino que yo también podía ser un cedro, pero fuerte, erguida. Simplemente ya el porro ya suena flamenco, para mí ya suena flamenco. Y lo que hemos hecho en este caso, pues meterle unas palmas, unos cajones y meterle la voz. ¡Ay, me duele el alma! Una mezcla de géneros que sin duda tocará más de un corazón. Y tras coronarse el mes pasado como el nuevo Mr. Universe 2014, el español Rubén López ha sumado otro título en su carrera. Ahora es el soldado más sexy del mundo. Él es Rubén López, un soldado español de 22 años que se acaba de convertir en el militar más sexy del mundo. Este es el segundo título en menos de un mes que recibe López, pues fue el ganador del prestigioso concurso Mr. Universo, que en 2014 celebró su gala en Lima, capital del Perú, con un total de 40 concursantes de diferentes nacionalidades. Aparte de servir a su patria en las Fuerzas Armadas, este joven es un consagrado deportista que está a punto de graduarse de licenciatura en Educación Física. El Mr. Universo aseguró que a pesar de haber ganado el título, no colgará las botas ni el rifle. Y Wall Street es el nombre de la más reciente colección del diseñador John Sonnen. El barranquillero presentó en su ciudad su propuesta con la que busca que el hombre colombiano se sienta cómodo y fresco con prendas cálidas y elegantes.
El centro histórico de La Arenosa fue el escenario para que la moda de este talentoso modisto fuera protagonista. Para esta colección se destacan las prendas inspiradas en lo retro, donde se incluyen gafas, sombreros, mancornas, billeteras, corbatas y trajes que contrastan con el estilo caribeño característico de esta prestigiosa firma. Y ahora mis compañeras de Panorama nos presentarán un adelanto de su programa que llega al finalizar el noticiero. Las personas que están viendo ahorita esto... Los calzoncillos. En la medicina china... Para mí eso es fundamental, ser mamá. Un programa de radio aquí en España. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Bueno, llevamos el conteo de los contagios por ébola, casi 10.000 personas, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud. Sí, también dijo que eso puede desencadenar una crisis alimentaria en diferentes países africanos, por lo que ahora también la situación se enfoca en ese aspecto. Así llegamos al final de esta edición de CMI, a las 9:30 más CMI. Y a las 8:50 los espero con la información internacional. Ya nos vemos, gracias por acompañarnos.